Gracias. Probablemente la constante física más fácil de medir y la que más comúnmente se utiliza es la medición de ya sea el punto de fusión, el punto de ebullición, que son las dos más típicas, ¿no es cierto? Y que permite, y que es característica de una sustancia. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, todos sabemos que el agua hierve a los 100 grados, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso es como en realidad es al revés, pues la escala se hizo en base a la ebullición del agua, pero en principio es una propiedad que es intrínseca del agua. ¿Okay? Con otras sustancias, digamos, de sólidas, por ejemplo, lo que más se utiliza es el punto de fusión, ¿no es cierto? En el cual yo caliento la muestra para determinar a qué temperatura pasa desde el estado sólido al estado líquido. ¿Okay? Entonces, en la práctica, todas las sustancias tienen un diagrama de fases como el que vemos aquí, que ya lo habíamos visto, ¿no es cierto?, cuando estuvimos viendo el tema de la sublimación, etcétera, ¿no es cierto? Y que es característico de cada sustancia. ¿Okay? Ahora, lo que es interesante es que, y para lo que se utiliza con mayor, digamos, frecuencia el punto de fusión, es para determinar el nivel de pureza que tiene una sustancia. ¿Okay? Por ejemplo, pensemos que tenemos una sustancia que está impura con otra. ¿Okay? Es decir, tengo dos sustancias, una sustancia A y una sustancia B. ¿Okay? Y lo que sucede es que cuando ustedes tienen esas sustancias y miden el punto de fusión, ustedes no van a medir dos puntos de fusión distintos. ¿Okay? Es decir, no va a fundir uno primero y el otro después. ¿Por qué? Porque esos sólidos están formando una estructura mezclada que hace que el punto de fusión sea por un rango, pero va a ser un solo punto de fusión. ¿Okay? Y eso lo podemos utilizar a nuestra ventaja para saber si una molécula o una sustancia física está pura o no está pura. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, lo voy a ir leyendo un poquito para, como no tuvieron la posibilidad de verlo. Lo voy a mostrar aquí. Entonces dice, el punto de fusión se define como la temperatura a la cual coexisten las fases sólida y líquida de una sustancia. ¿Okay? Entonces cuando nosotros vemos el diagrama de fases, nos vamos a dar cuenta de que hay un trazo, ¿no es cierto?, que es este trazo entre B y D, en donde a un lado tengo sólido y al otro lado tengo líquido. ¿Okay? Entonces, a una presión dada, yo voy a tener una temperatura dada. ¿Ya? Eso significa que a esa presión, a esa temperatura, en donde coexisten tanto el líquido como el sólido, se le conoce como punto de fusión. ¿Okay? Entonces, este es el punto que yo voy a ver físicamente como vamos a ver cómo los cristales que estamos observando se van a como derretir, podríamos decir. ¿Okay? Nótese que hay una ligera dependencia de la temperatura del punto de fusión con la presión. No es la misma dependencia que existe entre gas y líquido. Fíjense que entre gas y líquido hay una dependencia mucho mayor, es decir, yo voy cambiando la presión y la temperatura va cambiando bastante. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque esta recta, digamos, o esta curva está bastante inclinada. ¿Okay? Esta de aquí es bastante, no alcanza a ser totalmente vertical, ¿no es cierto? Pero está muy cercana a ser vertical, entendiéndose que una línea que fuese vertical significaría que la temperatura es constante para cualquier presión. No es el caso, la presión cambia así un poco la temperatura, pero el rango en que la cambia es muy cortito. ¿Okay? Entonces eso significa que en principio yo puedo hacer mediciones de punto de fusión a presiones ligeramente distintas y voy a obtener valores bastante similares. ¿Okay? No así con el punto de ebullición, que si yo cambio el punto de ebullición, mido un punto de ebullición, por ejemplo, en un día nuboso, donde la presión es menor, versus un día despejado, donde la presión es mayor, voy a obtener puntos de ebullición
que van a tener una diferencia considerable. ¿Okay? No van a ser ni 20 ni 30 grados, pero sí va a ser suficiente como para poder medirse. ¿Okay? Entonces, como dice aquí, el diagrama se deduce que el punto de fusión de una sustancia varía con los cambios de la presión externa. Sin embargo, los cambios no son muy grandes debido a que el trazo tiene una pendiente elevada, cercana a 90 grados. ¿No es cierto? Es decir, es poco sensible a los cambios moderados de presión externa. Entonces después dice, por otro lado se define punto o temperatura de fusión normal como la temperatura a la que coexisten las fases sólida y líquida a una presión de 1 atmósfera, es decir, a donde nosotros normalmente la mediríamos a la presión, ¿no es cierto?, a nivel del mar, etcétera, etcétera, 1 atmósfera. ¿Okay? Ese sería el valor que sería el estándar que uno encontraría, por ejemplo, en un handbook. ¿Okay? Ustedes buscan en un handbook y buscan cuál es el punto de fusión del ácido acetil salicílico y ustedes van a encontrarlo y les va a dar un número y ese número es la presión perdón, la temperatura de fusión normal. Vale, entonces, ahora el punto de fusión, ¿no es cierto?, de una sustancia pura son instantáneos. ¿Qué significa eso? Que en cuanto yo paso de un punto al otro, uno ve cómo los cristales se convierten en líquido así de forma, digamos, instantánea, inmediata. No empieza de a poquito como a derretirse de a poquito, ¿ok? Pensando en que lo que yo estoy haciendo es ir aumentando la temperatura de forma constante. ¿Ya? Cuando uno empieza a aumentar la temperatura, cuando paso por la temperatura del punto de fusión que corresponde a la presión a la cual yo estoy haciendo la medición, debería obtener yo un cambio hacia el líquido instantáneo. Sin embargo, cuando hay impurezas, lo que obtengo es un rango. ¿Qué significa eso? Que voy a ver que empieza a derretirse, entre comillas, a una temperatura y que termina de derretirse a otra diferente. ¿Okay? Entonces se produce un rango. Por ejemplo, yo puedo decir, este sólido tiene un punto de fusión de 91 a 93 grados Celsius. Entonces eso significa que cuando yo hice la medición, el sólido empezó a derretirse en 91 y terminó de derretirse en 93. Y lo que debiese suceder para un sólido completamente puro es que cuando yo paso por el punto de fusión, digamos 92, yo paso por el punto y ¡pum! No alcanzo a medir otra temperatura cuando ya se derritió. ¿Okay? Ahora, ¿cómo logramos entender ese concepto desde el punto de vista físico? Aquí está. Lo que sucede es que voy a tener dos diagramas de fase que van a estar conviviendo dentro de la misma sustancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno tiene 100% de uno, ¿no es cierto? Va a tener un punto de fusión que va a ser el de ese 100%. O sea, en este caso, el punto de fusión de A. Si yo me voy al otro extremo y mido el punto de fusión solamente de B, voy a tener otro punto de fusión distinto. ¿Okay? Digamos, por ejemplo, que este tiene punto de fusión 180 y este tiene punto de fusión 120. ¿Okay? Cuando mido el 180, o sea, cuando mido 100% de B, me da 180. Cuando mido 100% de A, voy a tener, ¿no es cierto?, 120, por ejemplo. ¿Okay? Y lo que sucede es que cuando uno tiene una mezcla, ¿okay?, va a obtener por ejemplo, digamos, 50% de A, 50% de B, y yo me voy aquí al gráfico, me voy a dar cuenta de que el punto de fusión que obtengo es un punto de fusión, ¿no es cierto?, que es intermedio, ¿okay?, en donde una parte digamos, de la sustancia va a estar líquida y otra parte va a estar con una mezcla de líquido más una parte sólida, ¿no es cierto?, del que todavía no tiene su punto de fusión. Entonces lo que sucede es que cuando yo me voy moviendo, ¿no es cierto?, dentro del rango, voy a pasar a una cierta temperatura en donde logro convertir el líquido, una de las sustancias,
pero la otra se mantiene sólida, y luego finalmente se va a producir un punto de fusión de la otra y voy a obtener todo sólido, ¿ok? O sea, todo líquido. Y eso va a depender del porcentaje que tenga de ambas muestras, ¿ok? Entonces, si por ejemplo yo tengo un cierto porcentaje, ¿no es cierto?, 50 y 50, lo que va a suceder es que cuando yo mida el punto de fusión, voy a obtener todo líquido cuando pase esta temperatura que está aquí, ¿no es cierto? Y esa temperatura está entre medio, entre el punto de fusión A y el punto de fusión B, ¿ok? Entonces, dice, normalmente, como le decía, no, son instantáneos, no tienen rangos de fusión, ¿ya? Entonces, la figura 2 dice, se muestra el comportamiento general a la temperatura de fusión de una mezcla binaria de sólidos A y B, que varía entre 0 y 100%. En las ordenadas de temperatura, a la izquierda está la temperatura de fusión A pura y a la derecha la de fusión B puro. Okay. ¿Qué se puede deducir de este gráfico? Uno, que cualquiera sea el porcentaje de composición de A y B, si la temperatura se mantiene por debajo de la temperatura E, toda la mezcla se encuentra sólida. Es decir, hay una temperatura E, que es digamos, un cierto porcentaje a la cual toda la mezcla va a estar sólida, ¿okay? Si yo no traspaso esta temperatura, no obtengo nada, digamos, sólido, o sea, líquido, perdón, ¿okay? Entonces, hay un punto, un porcentaje, en donde de ahí para ese punto en adelante yo obtengo todo líquido. Fíjense que cuando uno hace la medición, lo que va haciendo es ir aumentando la temperatura, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo me pongo en 50% A y B y me voy por aquí, cuando traspase esta temperatura de aquí, voy a obtener un líquido más B sólido. Y al final, cuando traspase esta otra de acá, voy a obtener todo líquido, ¿ok? Entonces voy a tener un rango, una parte en donde empieza a licuarse, ¿no es cierto?, como a derretirse, y otra parte donde termina de derretirse. Este es el rango que yo voy a observar físicamente, ¿ok? Si la composición corresponde exactamente a la del punto E, que es un porcentaje específico entre A y B, si la temperatura sube hasta exactamente TE, la mezcla instantáneamente funde. Es decir, pasa al estado líquido. A esta temperatura se le denomina temperatura eutéctica, ¿okay? Note que la mezcla eutéctica se comporta como si fuera una sustancia pura, puesto que tiene un punto de fusión instantáneo, no hay un rango. Porque cuando estoy aquí, ¿no es cierto?, justo en este porcentaje, voy todo sólido, todo sólido, todo sólido, y justo en este punto no hay un rango y paso a todo líquido. Y eso es el comportamiento que yo esperaría si tengo 100% A, ¿no es cierto? Porque si no tengo B, yo voy a pasar por el punto de fusión A y voy a obtener el otro. Entonces, se comporta como una mezcla pura, o sea, como una sustancia pura, pero no va a tener ni el punto de fusión de A ni el punto de fusión de B. ¿Okay? Va a tener un punto de fusión menor. Tercero, si el porcentaje de composición está a la izquierda del punto E, donde la mezcla es más rica en A, y la temperatura sube sobre TE, entonces la mezcla eutéctica que se funde a TE usa el calor adicional para calentar la fase líquida formada y paralelamente disuelve al resto de A. La temperatura sube hasta que las últimas trazas de A se disuelven en la fase líquida formada. ¿Okay? Entonces, lo que sucede aquí, donde hay esta mezcla entre líquido y sólido, hay podríamos decir, una disolución parcial del líquido, del sólido que todavía está remanente en el líquido que se está produciendo. Hasta que llega una temperatura en donde ese sólido es totalmente soluble en el líquido y obtengo todo líquido. Entonces, nuevamente, si me coloco aquí en 50 y 50, ahora lo puedo entender un poco mejor. Tengo 100% sólido, paso por la temperatura eutéctica, se funde A, B está sólido, pero B está solubilizándose, ¿no es cierto?, en A, y
hasta que llega a una cierta temperatura en donde B sólido se está completamente disuelto en A y se obtiene una mezcla líquida que en realidad más que una mezcla líquida es una disolución, se podría decir. ¿Por qué? Porque todavía no tengo el punto de fusión de B, simplemente diluí B en A. ¿Okay? Y eso es lo que muestra este gráfico aquí. Y lo mismo es para el contrario. Si el porcentaje de composición está a la derecha del punto E, donde la mezcla es más rica en B, la temperatura se eleva sobre TE, entonces la mezcla eutéctica funde a TE y se usa el calor adicional para calentar la fase líquida formada y paralelamente disuelve el resto de B. La temperatura sube hasta que las últimas trazas de B se disuelven en la fase líquida formada. ¿Okay? Entonces se puede concluir que cuando uno calienta una mezcla de sólidos de composición no conocida, la primera que funde es la mezcla eutéctica. Luego se sube la temperatura por sobre la temperatura eutéctica. El exceso de calor provoca la solubilización del sólido en exceso en la mezcla eutéctica. Como consecuencia de este proceso, la mezcla eutéctica se diluye y termino obteniendo eventualmente un líquido. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la raya para la suma? Cuando nosotros tenemos una muestra que está sólida, ¿no es cierto? Y nosotros, digamos, por ejemplo, que estamos haciendo una síntesis, estamos haciendo reacciones químicas para obtener ácido acetil salicílico, aspirina. ¿Okay? Nosotros hacemos nuestras reacciones, obtenemos un producto, ¿ya? Ese producto yo lo hice, ¿no es cierto? Precipitó, yo lo filtré, hice una filtración al vacío, todas las cosas que nosotros ya conocemos que se hacen. ¿Ya? Y ahora voy y mido el punto de fusión. Según el handbook, el ácido acetil salicílico, por ejemplo, tiene que tener punto de fusión 210 grados Celsius. Y yo voy y mido y resulta que me da un rango de 190 a 200, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Significa que tengo un sólido, ¿no es cierto?, que no es 100% ácido acetil salicílico, es decir, que el ácido acetil salicílico está impuro. Entonces el punto de fusión me da una herramienta, se convierte en una herramienta para medir qué tan puro está un compuesto que yo ya sé cuál es, pero que necesito saber si está bien o no está bien. ¿Okay? Entonces, ¿qué podría yo hacer al respecto? Ya vimos, ¿no es cierto?, algunas técnicas que podrían ayudarnos para purificar, ¿no es cierto? Vimos la recristalización, podríamos calentar, enfriar y dejar que el líquido, que los cristales cristalicen lentamente para que los posibles compuestos que están siendo parte de esa impureza salgan de la estructura cristalina y obtener cristales de mejor calidad. Hago la cristalización, etcétera, etcétera, y ahora vuelvo a medir mi punto de fusión. Y ahora resulta que en vez de darme 190 a 200, cuando yo sé que me tiene que dar 210, ahora me da 207, 209, por dar un ejemplo. Eso significa que ahora tengo un sólido mucho más puro, mucho más cercano al punto de fusión del ácido acetil salicílico puro, pero que aún tiene cierto nivel de impureza. Entonces tendría que volver a purificar, volver a hacer a lo mejor otra técnica que vamos a ver más adelante, como la cromatografía, y hasta que obtengo un punto de fusión de un rango muy cortito y muy cercano al punto de fusión real del ácido acetil salicílico. Por ejemplo, que me dé 209, 210. Y eso significa que ya prácticamente está dentro del error que yo puedo cometer al hacer la medición, o lo que puede cometer el instrumento con el cual estoy midiendo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, esa es la lógica del punto de fusión. Vamos a mostrar aquí. Entonces, ¿cómo mido el punto de fusión? Hay varias metodologías. La más común, muy antigua, que ya casi no se usa, digamos, a nivel de laboratorio, pero que es interesante para poder aprender el punto de fusión y que la hacemos también en el laboratorio de docencia, digamos, es la medición del punto de fusión mediante el aparato o tubo de Thiel. ¿Okay? Este es el aparato o tubo de Thiel. ¿Cómo funciona? Ustedes colocan en un tubo de Thiel, que es este tubo que tiene un codo lateral, ¿ok?
Este tubo se llena de un líquido de alto punto de ebullición, ¿okay? Porque si van a medir algo, por ejemplo, que tiene punto de ebullición 200, o sea, punto de fusión 200 y tanto, no pueden colocar agua, ¿cierto? Porque si no, nunca van a llegar a los 200 y tanto. Entonces, lo que se usa es utilizar algún tipo de silicona o algún tipo de glicerina o algo por el estilo, algún aceite especial que sea capaz de ser estable a altas temperaturas, ¿okay? Luego, en un termómetro se coloca un capilar y ese capilar se le agrega a la muestra, ¿okay? Entonces, un capilar es simplemente un tubito de vidrio, ¿no es cierto?, que puede contener, que está cerrado en una de las puntas y que puede contener una cierta cantidad del sólido. Lo que se agrega es una cantidad muy pequeñita y con eso podemos visualizar claramente el sólido, y lo más importante es que nosotros podamos ver que el sólido está sólido y ver la transición a líquido, ¿ok? Esa es la parte importante. Entonces, todo esto se sumerge en el tubo de til, se cierra de alguna manera, aunque en general uno puede, la idea es que quede, digamos, bien sumergido y estable dentro del tubo. Y luego se empieza a calentar de a poquito el codo del tubo de til para ir calentando el aceite que está dentro, ¿okay? Ahora, ¿por qué el tubo de til tiene esta forma? La idea es que haya un flujo de temperatura y que la temperatura que está obteniendo la muestra sea homogénea, ¿okay? ¿Por qué? Porque es muy fácil, si nosotros colocáramos un tubo normal de aquí, lo que sucedería es que se generaría un gradiente entre lo que yo estoy calentando aquí abajo y lo que va para arriba. Entonces se me hace muy difícil controlar la temperatura del sistema, porque yo caliento aquí, no pasa nada, caliento aquí, no pasa nada, y de repente empieza a pasar, pero ya aquí ya hay un gradiente importante de temperatura, entonces empieza a pasar y ahora la temperatura sube muy rápidamente y esto pasa muy rápido y no soy capaz de medir el rango que necesito. Entonces, cuando se mide el punto de fusión en tubo de til, uno va calentando el codo y la forma del tubo hace que se produzca un flujo de lo que está más caliente, menos denso, hacia arriba y que baje. ¿Okay? Entonces yo caliento un poquito, saco el mechero y dejo que eso genere un cambio de temperatura. Caliento de nuevo, dejo que ve y así está continuamente en flujo y por lo tanto voy viendo muy cercano el efecto de la temperatura del calentamiento en la temperatura de la muestra. ¿Okay? La muestra está muy cercana al bulbo del termómetro, precisamente para que sea el bulbo del termómetro y la temperatura que entrega el termómetro sea un reflejo fiel de la temperatura que está sintiendo la muestra. ¿Okay? Y esto lo voy haciendo y mido el momento, ¿no es cierto? Mido la temperatura del momento en donde esto empieza como a caerse, porque los cristales van a estar como uno encima del otro. Entonces ustedes van a ver que esto como que se empieza como a desmayar. Los cristales empiezan a colocarse más floppy y de repente se van a empezar como a caer. Y ahí ustedes dicen, comenzó. Y después siguen calentando de a poco, aumentando la temperatura. Y cuando ya vean de que no hay nada de sólido en el capilar, ustedes vuelven a leer la temperatura y obtienen el rango que necesitan. ¿Okay? Aquí hay un video que para que lo vean, lo van a poder ver con más calma. ¿Okay? Ahora, hay otras formas de medir el punto de fusión, bastante más, podríamos decir, contemporáneas. Hay un aparato, hay varios aparatos en realidad, que son para medir el punto de fusión. No recuerdo si tengo aquí otro, no, parece que no. Parece que están en el video. Pero hay varios tipos de puntos de fusión, de aparatos de punto de fusión que se pueden utilizar. Lo voy a buscar a ver si encuentro uno así aquí a la rápida. Espérenme un pelín.
Espérenme un poquito. Les voy a compartir el... Aquí pueden ver. ¿Ven aquí, no es cierto? Sí, profe. Ya. Aquí tienen varios puntos de... varios aparatos de punto de fusión. ¿Ya? A ver, como en orden de antigüedad podríamos decir, estos que están aquí, este tipo de aparatos, son... Ustedes los van a encontrar en muchos. Este es el clasicazo. ¿Okay? Mira, está ahí en Wikipedia. ¿Ya? Este es el super clásico que ustedes van a encontrar en el laboratorio de todo el mundo. ¿Cómo funciona? Aquí en esa partecita de ahí. A ver, voy a ver si... Oh, es muy chiquitita la... Muy chiquitita no hay uno más grande, bueno. Pero ahí en esa parte, bueno, aquí ahí va el termómetro, se coloca un termómetro, y en esa parte de aquí hay una lupa, y esta parte tiene una plaquita metálica que es la que se va calentando. ¿Ya? Y que va, ¿no es cierto?, con el termómetro les va indicando aquí, ustedes pueden ir leyendo. Entonces, en esa plaquita, ustedes colocan unos vidriecitos muy chiquititos que son como los como para medir, o sea, para la, ¿cómo se llama? Los portaobjetos, que son los que se utilizan para ¿cómo se llama? Microscopía. ¿Okay? Entonces, estos son circulares. Entonces ustedes colocan unos cristalitos entre los dos vidriecitos y ven los cristalitos con, ¿no es cierto?, la lupa. Y aquí ustedes van calentando. Esto es un calentador, ustedes van aumentando la velocidad del aumento de la temperatura y van de a poquito, de a poquito, de a poquito, y ustedes van viendo cómo la temperatura cambia aquí, mientras van mirando esto de acá. Lo ideal es que esto se haga entre dos. En el laboratorio lo hacemos entre dos. ¿Qué es lo que se hace? Uno está mirando y el otro va midiendo la temperatura. ¿Okay? Entonces el que está mirando dice, comenzó, y el de al lado, el compañero, va y mide la temperatura. Entonces el otro no tiene que estar sacando la mirada de la cuestión porque entre que uno mire y el otro, se te va. ¿Ya? Entonces uno avisa que empezó y avisa que terminó. Y ahí el otro mide, me midió tanto, midió tanto. ¿Okay? Estos, como les digo, son súper antiguos y están hace muchos años en todos los laboratorios. ¿Okay? Luego están este tipo de aparatos, que aquí hay de millones, que son los más, un poquito más modernos, ¿ya? Como por ejemplo este que ustedes ven aquí, ¿ya? Estos son, también tienen una lupa, un bloque de calentamiento donde ustedes pueden colocar más de una muestra, se alcanza a ver ahí diferentes, ¿no es cierto?, capilares con las muestras. A ver si este tiene más grande. No, ni tanto. Es muy chiquitita la... ¿Ya? Y van calentando aquí es digital, van calentando de a poquito, van viendo la temperatura de forma digital y después pueden ir y hacer la medición. Y finalmente, los más pitucos tienen este tipo de sistemas, como este que está aquí o este de acá, en donde el punto de fusión se mide de forma automática. Es decir, el sistema va midiendo la temperatura y al mismo tiempo tiene un sistema de infrarrojo muy probablemente en donde se va midiendo cuando digamos, el sólido pasa de la fase sólida a la fase líquida. ¿Okay? Y informa el rango. ¿Ya? Esas son como las formas que hay para hacer eso. ¿Okay? Vale. Entonces,
El punto de ebullición, por otra parte, es un poquito más difícil de medir en cantidades pequeñas. ¿Okay? Cuando tenemos cantidades grandes, podemos hacer una destilación, podemos medir, ¿no es cierto?, el rango del punto de ebullición, pero es un poquito más difícil cuando tenemos cantidades más pequeñas. Una forma es utilizar este sistema en el cual uno mide, hace ebullir el líquido que está acá y mide la temperatura de los vapores que se van condensando en el bulbo muy cercano al líquido. ¿Okay? Y eso permite obtener la temperatura del líquido que está, o sea, del sólido, perdón, del gas que está apareciendo en el líquido. ¿Okay? Tiene que ser muy cercano, eso sí. ¿Okay? Y es esencialmente lo mismo que ustedes miden cuando están haciendo destilación. Recuerden, cuando están haciendo destilación, aquí va a haber un balón, el vapor va a subir, también va a condensar en el bulbo del termómetro, que es donde después condensa hacia acá en un aparato de destilación. ¿Okay? Ahora, medir puntos de ebullición de líquido es bastante menos común en general y es porque en la práctica los compuestos orgánicos tienden a ser sólidos más que líquidos. Los que son líquidos son relativamente pequeños, poco polares y son poquitos. ¿Ya? Porque a medida que ustedes van agrandando un poco el tamaño de la molécula y agregan un par de átomos electronegativos, la molécula difícilmente es líquida y termina siendo sólida y eso, por eso que medir el punto de fusión es algo muchísimo más común que en el caso de los líquidos. ¿Okay? Ok, entonces, ahora, todo lo que les estoy diciendo es lo que existía para ir identificando digamos, ir tratando de conocer cómo eran las moléculas orgánicas hasta hace digamos, unos 60, 80 años atrás. ¿Okay? Eso, junto a la reactividad química, permitió determinar qué átomos tenía cada molécula o sustancias desconocidas y qué tipo de estructura tenían los grupos funcionales que los componían. ¿Okay? Y en base a esa información, a muchas reacciones químicas y de cómo reaccionaban y de cómo eran los puntos de fusión de los compuestos que iban generándose, y etcétera, 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 se logró obtener gran parte de la estructura química de muchas de las moléculas que hoy conocemos. Pero de los años 50 en adelante empezó a aparecer una serie de técnicas que hoy las conocemos como técnicas espectroscópicas, que hicieron bastante más, podríamos decir, permitieron medir de forma mucho más exacta la estructura de las moléculas orgánicas y por lo tanto abrieron mucho las posibilidades de poder identificar moléculas que antes era simplemente imposible, ya sea por su complejidad o porque eran o estaban en cantidades demasiado pequeñas para poder ser trabajadas con la química tradicional, podríamos decir. ¿Okay? Entonces, ¿de qué se trata las mediciones espectroscópicas? Las mediciones espectroscópicas son mediciones en donde lo que yo hago es hacer incidir radiación electromagnética sobre la materia. ¿Okay? Entonces, la radiación electromagnética, que es una oscilación del campo eléctrico y el campo magnético en el espacio, genera diferentes consecuencias en la materia. ¿Okay? ¿De qué dependen estas consecuencias? Dependen esencialmente del tipo de radiación electromagnética que estamos haciendo incidir y muy específicamente de la longitud de onda o frecuencia de la radiación electromagnética que estoy utilizando. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo utilizo radiación electromagnética en el rango del infrarrojo, esa radiación electromagnética lo que va a provocar es la vibración de las moléculas. Vibración, un poquito de traslación y de rotación de las moléculas. Entonces, esa vibración molecular
que se produce porque las moléculas tienen diferentes, digamos, densidades electrónicas en diferentes partes de la molécula, y yo al hacer oscilar el campo eléctrico, voy haciendo de que las partes más positivas tengan que alinearse con el campo eléctrico en la parte positiva, y las partes más negativas tengan que alinearse con el campo eléctrico en la parte negativa, lo que va generando de que las moléculas traten de llevarle un poco el ritmo a la radiación, y eso genera de que algunos enlaces dentro de la estructura de la molécula comiencen a vibrar, ¿okay? Tratando de alinearse con el campo eléctrico de la radiación electromagnética, ¿okay? Eso sucede en el rango del infrarrojo, porque en ese rango del infrarrojo la longitud de onda de la radiación electromagnética calza con las distancias de enlace que tienen las moléculas orgánicas, ¿okay? Entonces, cuando yo hago pasar la radiación electromagnética, físicamente el tamaño de la longitud de onda está dentro del tamaño de la molécula, está dentro del tamaño molecular. Y entonces esas distancias de enlace, ¿no es cierto?, calzan y empiezan a moverse y empiezan a vibrar, ¿okay? Pero si yo, por ejemplo, utilizo una radiación electromagnética que tiene una longitud de onda muchísimo más corta, no voy a provocar ese efecto, ¿no es cierto? Porque si la molécula tiene este tamaño y la radiación electromagnética que yo estoy haciendo pasar tiene una longitud de onda mucho menor que la del tamaño de los enlaces, entonces los átomos no van a poder hacer ese, o no se van a ver afectados de esa manera, ¿okay? Como ustedes me imagino saben de química general, la radiación electromagnética, la longitud de onda o frecuencia de la radiación electromagnética está directamente relacionada con la energía. Por lo tanto, cuando yo paso, por ejemplo, de una radiación del infrarrojo a una radiación visible o a una radiación UV, yo obtengo diferentes radiaciones electromagnéticas que además tienen diferente energía, ¿okay? Entonces también hay algo importante que está relacionado con la energía. Estos movimientos que se están produciendo calzan también con la energía que tiene esa radiación electromagnética, ¿okay? Asimismo, ¿no es cierto?, cuando yo uso una radiación electromagnética de una longitud de onda más corta, también voy a producir un efecto que también calza con ese aumento en la energía, ¿okay? ¿Cuál es esa, en el caso, por ejemplo, del visible y el UV? Esencialmente, lo que yo logro hacer es que electrones que están en la parte, digamos, en los orbitales más, más arriba en energía, pasen a orbitales vacíos que están cercanos a ese orbital que está lleno de electrones, digamos. Entonces, la radiación electromagnética lo que hace es excitar algunos de estos electrones para que suban a orbitales vacíos y después bajen a donde estaban, digamos. Entonces, lo que estoy haciendo esencialmente es como excitar electrones dentro de la molécula, ¿okay? Y los hago moverse dentro de los orbitales que están disponibles, ¿okay? Entonces, resumen, las mediciones espectroscópicas son mediciones que hago digamos, en donde yo evalúo cómo la materia se comporta cuando yo le hago incidir una cierta radiación electromagnética de un cierto rango, ¿okay? En el caso de la química orgánica, la primera, no sé si la primera yo creo que fue el UV visible, pero la que luego le siguió y que es bastante más útil es el infrarrojo, ¿okay? En el infrarrojo, como aparece aquí, nosotros utilizamos un aparato, que, como el que se ve aquí. Este aparato de hecho es el mismo que tenemos nosotros en el instituto para hacer mediciones de infrarrojo en los laboratorios de investigación. Y lo que se hace, ¿no es cierto?, es en esta cajita que está aquí, se coloca unos cristalitos de la sustancia y se mide su espectro infrarrojo. Ahora vamos a empezar a utilizar esa palabra, espectro. ¿Qué es un espectro? Es precisamente la medición de lo que le sucede a la luz cuando yo la hago pasar a través de una sustancia específica, ¿okay? Entonces, ¿qué le pasó a la luz infrarroja o qué le pasó a la sustancia cuando yo la medí aquí? Que es este espectro que tengo yo aquí. Si ustedes miran el gráfico, van a ver que tienen el eje Y, van a encontrar
que dice porcentaje de transmitancia. El porcentaje de transmitancia es el porcentaje de la luz que logra pasar hacia el otro lado. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si ustedes miran aquí, hay un 100% de transmitancia. ¿Qué significa eso? Que toda la luz que está pasando a través de la muestra logra llegar al otro lado. ¿Vale? Y en el eje X, ustedes van a ver que dice wave numbers. ¿Ya? Eso significa número de onda y es un número, es una unidad que se utiliza mucho en infrarrojo. Históricamente se utiliza en el infrarrojo y que está relacionada con la frecuencia. ¿Okay? Entonces háganse esa idea de que wave numbers es equivalente a frecuencia. Entonces en la práctica ustedes aquí tienen mayores frecuencias y aquí tienen menores frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el espectro? Que por ejemplo entre 3500 y 4000 centímetros a la menos 1 de frecuencia, en este rango de frecuencia, toda la luz que pasa por la muestra se absorbe, no es absorbida y pasa directamente hacia el otro lado. Pero si yo me fijo por aquí, por ejemplo, entre los 2900, 2800 y los 3000 centímetros a la menos 1, el gráfico baja estrepitosamente y llega a puntos, ¿no es cierto?, que según la escala que está aquí, alrededor del 15% de la luz no llega hasta el otro lado del equipo. ¿Por qué la luz podría no llegar? La luz no llega cuando la sustancia que está en su paso empieza a utilizar esa radiación electromagnética. ¿Okay? ¿Y cuando la utiliza? Cuando justo calza con algún movimiento que tenga la molécula, en este caso en el infrarrojo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo estoy en estos rangos del infrarrojo, esa luz calza con algún movimiento de la molécula y o con algún enlace, y eso empieza a hacer que la molécula se empiece a mover. Esa luz es utilizada, esos fotones son utilizados por la molécula para ganar energía y moverse, ¿ya? Y por lo tanto parte de la luz que yo estoy utilizando no logra llegar hasta el otro lado. ¿Por qué? Porque la muestra la absorbió. Y eso sucede a esta longitud de onda o a esta frecuencia, pero no sucede a esta otra. ¿Okay? Y si mido otra muestra, me voy a encontrar con que a lo mejor la otra muestra no tiene ningún problema aquí, pero sí tiene un gran problema acá, por ejemplo. ¿Okay? Es decir, cada una de estas bandas que ustedes ven aquí, que son lugares de absorción, nos están indicando la presencia de ciertas características moleculares que hacen que la luz infrarroja sea absorbida. Raya para la suma, el espectro infrarrojo, de cierta manera, es una especie como de huella digital de la molécula. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes colocan una sustancia ahí, les va a dar un espectro infrarrojo. Es muy difícil que otra molécula que tenga otros átomos en otro orden tenga un espectro infrarrojo idéntico. ¿Okay? Porque las distancias de láser no van a ser exactamente iguales, porque los átomos no son los mismos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces el infrarrojo nos va a mostrar, en algunos casos van a haber algunas bandas que son características de grupos funcionales. Por ejemplo, este grupo carbonilo que ustedes ven aquí, que es este carbono doble enlace oxígeno, tiene una absorción en el infrarrojo muy característica que está en el orden de los 1650 a 1750, que está aquí, 1726, y aparece ahí. ¿Okay? Lo voy a agrandar un poquito ahí. ¿Ven? Y de hecho está marcado aquí. CO stretching, estiramiento del carbonilo. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? A esa frecuencia, los dos infrarrojos que están aquí, perdón, los dos carbonilos que están aquí empiezan a vibrar así. ¿Ya? Y una parte importante de la luz que está pasando se empieza a gastar en este movimiento y por lo tanto hay una disminución en la transmitancia. Disminuye la cantidad de luz que pasa. ¿Okay? Y todas las moléculas que tengan grupos carbonilos van a mostrar una banda de estas parecida. Dependiendo del tipo de carbonilo, van a poder moverse dentro de un rango. Como les decía, pueden aparecer entre los 1650 y los 1750. Esta, por ejemplo, aparece a 1726. ¿Okay?
Pero hay otras bandas que van a ser movimientos característicos de la molécula y que ninguna otra molécula va a tener exactamente ese mismo combinación de movimientos. Entonces, y eso se produce mucho en esta zona que va entre los 900 y los 1500 centímetros a la sala -1, son muy característicos y se conocen como la zona del fingerprint, ¿okay? O la zona de la huella digital. Y muy rara vez dos moléculas comparten un rango igual, ¿okay? Un comportamiento igual. Entonces, en la práctica, ¿qué significa esto? Significa que si ustedes tienen una molécula, y que ustedes sospechan es, por ejemplo, cocaína, por ejemplo, digamos en el aeropuerto, entonces se sospecha que es cocaína o que es pasta base, ¿no es cierto? Que es cocaína mezclada con otras cosas. Yo puedo tomar el infrarrojo de eso y comparar ese infrarrojo con el infrarrojo de la cocaína pura y verificar si están o no las bandas características de la cocaína. Y si encuentro una coincidencia importante entre unas bandas y la otra, puedo estar bastante seguro de lo que tiene, de que lo que está ahí tiene efectivamente algún porcentaje de cocaína. ¿Okay? Lo que se utiliza en los aeropuertos, ustedes han visto ¿no es cierto? Alguna programa de televisión, seguramente han visto que se utilizan algunos test químicos. Esos test químicos de terreno son bastante poco, digamos, específicos. Pueden dar positivo a muchas cosas, pero son un buen indicio en un comienzo para poder hacer un test de campo, digamos. ¿Okay? Pero hoy en día en los aeropuertos se está utilizando también aparatos basados en tecnología infrarroja que miden muy rápidamente este tipo de espectros, pero en un tipo de espectroscopía que se llama Raman, ¿okay? Que es como un hermanito del infrarrojo que requiere de mucha menos tecnología para poder ser usado. ¿Okay? Entonces, eso permite de que se puedan fabricar espectrómetros Raman que son de mano, digamos. Entonces, ustedes pueden, de mano, ustedes abren aquí, colocan la muestra, cierran y aprietan un botón y pum, les aparece si el espectro coincide más o menos o no con el espectro de la biblioteca. Y listo. Y pueden hacer ese tipo de mediciones súper rápidas. ¿Okay? Nosotros aquí tenemos un Raman chiquitito. A ver si lo pueden ver. Ese que está ahí. Este. Entonces, aquí está el aparato, digamos, que es el que tiene un láser y que tiene un medidor, digamos, de la longitud de onda de la luz, y tiene una sonda de fibra óptica y que tiene este aparatito ahí que dice que hay que usarlo con cuidado porque sale un láser de ahí. ¿Okay? Entonces, de esa puntita sale un láser y el Raman, a diferencia del infrarrojo, no requiere de que la luz pase a través de la muestra, sino que utiliza la refracción de la luz que se produce cuando el láser choca con la muestra. Y más importante aún, se puede medir el efecto infrarrojo, se puede medir con luz UV visible. ¿Okay? Visible en realidad, porque en el UV se hace muy difícil. Visible. Entonces, por eso que se usa un láser visible, y eso simplifica muchísimo la tecnología, porque producir láseres infrarrojos y medir infrarrojo es tremendamente difícil desde el punto de vista instrumental. ¿Okay? Mientras que hacer eso mismo con la luz visible es mucho más simple. Y hay, digamos, uno puede utilizar tecnología de medición UV o visible muy simple, que es como esencialmente cómo funcionan las cámaras de los teléfonos. ¿Okay? Entonces se usan sensores relativamente simples para poder medir en el visible, pero para medir en el infrarrojo eso se hace mucho más complejo. ¿Ok? Entonces, la tecnología Raman permite ese tipo de mediciones en campo sin necesidad de utilizar el equipo. Ahora, igual la tecnología es alta y los costos son altos. ¿Okay? Un equipo de infrarrojo cuesta del orden de unos 25 o 30 millones de pesos, más o menos, de lo que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en el instituto.
y ahora llegó uno nuevo, que debe ser del mismo orden de precio, digamos, pero es un poquito más nuevo, y el otro se va a empezar a usar para docencia. ¿Okay? Esa es la idea. Los Raman, cuando son en base a tecnología como la que les mostré ahora, son relativamente baratos, pueden costar del orden de 10 millones de pesos, pero si se utiliza la tecnología infrarroja para poder medir Raman, que permite hacer mediciones más complejas para nivel de investigación, esos equipos pueden ser también bastante caros, del orden de 50 millones de pesos así tranquilamente. ¿Okay? Son, como les digo, tecnologías súper específicas, los tipos de láseres no son los láseres que venden en las ferias libres ni nada de eso, entonces son cosas súper, cada parte es súper cara. ¿Okay? Entonces por eso que se produce eso. De ahí el costo. ¿Ya? Ahora, el costo del infrarrojo no tiene palidece, digamos, cuando utilizamos esta otra técnica que estoy mostrando aquí. Esta técnica se llama resonancia magnética nuclear. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la resonancia magnética nuclear cuando se hace imagenología, por ejemplo, en una clínica para tener mala la rodilla y te quieren ver qué es lo que tienes, te hacen una resonancia magnética nuclear. ¿Qué es la resonancia magnética nuclear? Así, muy cortito, la resonancia magnética nuclear es una medición de un efecto que se produce, como lo dice su nombre, a nivel de núcleos de los átomos, en donde los núcleos, cuando son expuestos a un campo magnético muy alto, tienden a formar dos formas magnéticamente distintas. ¿Okay? Entonces, lo que sucede es que los núcleos se comportan como imanes, pequeños imanes dentro de la molécula. ¿Okay? Y estos imanes se alinean a favor o en contra del campo magnético que se encuentran alrededor. Normalmente no hay un campo magnético lo suficientemente grande, entonces estos imanes están apuntando para cualquier lado. Pero cuando logramos obtener un campo magnético lo suficientemente grande, lo que sucede es que esos pequeños imanes se alinean con el campo magnético exterior, y si yo les entrego energía, ellos pueden subir de nivel y colocarse en contra del campo magnético exterior. ¿Okay? Normalmente están a favor, pero si yo les doy energía, se pueden ir en contra. Y eso produce una pequeña diferencia de energía. Esa pequeña diferencia de energía se puede medir entregando digamos, la energía suficiente para que los núcleos suban y bajen, y depende de la cantidad de electrones que tengan alrededor de ellos dentro de la estructura molecular. Entonces, por ejemplo, un átomo de hidrógeno, les voy a subir aquí. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno que está aquí tiene una cierta densidad electrónica, pero un átomo de hidrógeno que está acá tiene otra densidad electrónica diferente. Por lo tanto, los núcleos de hidrógeno y de carbono que están en ese lugar sienten al campo magnético de forma distinta, porque los electrones también son mini-imanes. Si ustedes se recuerdan de cuando vieron en el colegio los números cuánticos, el último número cuántico que nadie pescaba era el spin, ¿no es cierto? Y decían el spin más un medio, spin menos un medio. Bueno, a las partículas lo que no les dijeron es que las partículas nucleares también tienen spin. ¿Ya? Y el spin no es más que la alineación de ese campo eléctrico. ¿Okay? Entonces, de ese campo magnético. Entonces, lo que sucede es que el campo eléctrico de los electrones, el campo magnético de los electrones, como que tiende a apantallar el campo magnético exterior. Entonces, cada átomo y cada átomo dentro de la molécula siente un campo magnético exterior diferente por la presencia de los electrones que están rodeando a la molécula. ¿Okay? Y eso nos permite a nosotros medir esas pequeñas diferencias en un espectro, nuevamente, como el que ustedes ven aquí. Cada una de estas banditas que está aquí representa a uno de esos hidrógenos que está dentro de la molécula. Y dependiendo de cómo se dividen y qué tanta área tienen, nosotros podemos identificar cada uno de estos hidrógenos y por lo tanto obtener una estructura bastante clara de cómo es la molécula. ¿No es cierto? Porque si yo creo que la molécula, por ejemplo, aquí tenía un OH, pero no encuentro el hidrógeno para el OH aquí, entonces no tiene OH.
Así de simple. Es decir, la resonancia magnética nuclear nos permite a nosotros medir la estructura de las moléculas de forma muy, muy exacta. ¿Sí? Una maravilla. El único problema es que la tecnología es tremendamente cara y difícil. ¿Okay? ¿Por qué? Para poder lograr los campos magnéticos que se necesitan para que el efecto se produzca, se necesitan imanes, electroimanes, tremendamente potentes. ¿Okay? De esos que le bajarían el voltaje a una cuadra. ¿Okay? Entonces, para poder hacer eso de forma, digamos, consistente, lo que se utiliza es una tecnología que se llama superconducción. Seguramente ustedes han escuchado por ahí en las noticias, en algún lado, los famosos superconductores. Los superconductores son materiales que permiten que los electrones puedan, ¿no es cierto?, moverse dentro de la estructura electrónica de una sustancia, pero sin experimentar el roce que normalmente experimentan. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes tienen un cable, por ejemplo, de una hervidora y ustedes hacen hervir agua y después tocan el cable y el cable está tibiecito, eso es porque los electrones que están pasando a través del cobre, que el cobre es un muy buen conductor, igualmente chocan unos con otros y empiezan a rozarse con la estructura de la sustancia, en este caso el cobre, y generan roce, y ese roce se lleva lleva a que se genere calor, y eso es lo que se conoce en electricidad como calor Joule. ¿Okay? Y ese calor es en la práctica una pérdida de energía, y eso hace de que cuando yo corto el voltaje de un aparato, los electrones no siguen moviéndose porque simplemente el roce los para. ¿Okay? Y quedan ahí. Solamente cuando yo coloco la diferencia de potencial, es decir, el voltaje, los electrones empiezan a moverse de un lado al otro. En un material superconductor, ese roce se elimina. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos tipos? Bueno, hay un problema, sí. Los superconductores son superconductores, todos los superconductores que se conocen hasta hoy, son todos superconductores cuando están a temperaturas muy cercanas al 0 Kelvin, es decir, temperaturas bajísimas. Para poder obtener eso, entonces se sumerge el superconductor adentro de un tarro con helio líquido. El helio líquido está prácticamente a 2-3 grados por sobre el 0 Kelvin. Para que el helio no se vaya, encima de ese helio se coloca otro contenedor que tiene nitrógeno líquido, que es mucho más barato. El helio es bastante más caro. Y con eso logramos tener un líquido, o sea, obtener un superconductor súper frío que se comporta como superconductor. Y luego se le hace pasar electricidad de a poquito al superconductor hasta que los electrones quedan girando en el superconductor y uno saca el voltaje y la cuestión quedó girando para siempre. Porque como no hay roce, los electrones siguen dando vueltas ahí para siempre. Estos equipos ustedes los desenchufan, los dejan ahí y siguen teniendo campo magnético. ¿Okay? Obviamente tienen toda otra parte electrónica que necesita de electricidad, pero el campo magnético ya no requiere electricidad y es constante en el tiempo. Mientras ustedes los mantengan a la temperatura criogénica, a la temperatura cercana a 0 Kelvin, no hay problema. Eso hace que los equipos sean carísimos, muy, muy caros. Estamos hablando aquí, si estábamos hablando del infrarrojo, ustedes pensaron, oh, no sé, pues 30 millones de pesos, 50 millones de pesos es como una casa chica. Bueno, una resonancia magnética nuclear no cuesta menos de 300, 350 millones de pesos. ¿Okay? Y en realidad, uno nuevo, así como de última generación, que no sea nada del otro mundo, les va a costar del orden de 500 millones de pesos. ¿Okay? Es decir, estamos hablando de entre $500.000 y $1 millón. Hay equipos que cuestan varios millones de dólares. ¿Por qué? Porque dependen del tamaño del campo. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver un equipo en donde una persona está parada aquí, pero hay equipos en donde esto es 2 veces para allá y 3 veces para arriba. ¿Okay? Y eso es porque el campo magnético es mucho mayor y eso permite ver con mucho más detalle las moléculas, sobre todo moléculas muy grandes que tienen muchos núcleos. Ejemplo, proteínas, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, la resonancia magnética nuclear es una maravilla, pero obviamente no es muy común.
por ejemplo, nosotros aquí en la universidad no tenemos resonador magnético. En Chile hay como 5 o 6. ¿Ya? Hay un 1 o 2 en Concepción, hay como 4 o 5 en Santiago, hay otro en Valparaíso, de superconducción. ¿Sí? Así que son relativamente exclusivos, pero uno manda la muestra y paga unas lucrecias y puede tomar el espectro que necesita. ¿Okay? O si tiene algún profe como yo, que tengo un profe amigo afuera, tengo un profe que tiene 2 de estos equipos dentro de su laboratorio. Entonces ahí está mejor la cosa. O voy para allá y mido. También esa es la otra opción. Ok. Y finalmente, otra técnica que también vamos a ver, porque es una técnica que se utiliza muchísimo a nivel analítico, porque es una técnica que también es relativamente cara, pero la van a encontrar mucho en muchas partes del mundo, es la espectrometría de masas. ¿Ya? La espectrometría de masas es una técnica que permite la medición de la masa molecular de una sustancia. Fíjense lo que le estoy diciendo. Estamos hablando de que estamos midiendo moléculas, no estamos midiendo una sustancia. Cuando ustedes miden 1 miligramo de algo, ustedes están midiendo ahí, ¿no es cierto?, centillones de moléculas. Pero en la espectrometría de masas, lo que ustedes hacen es, hasta cierto punto, evaporar la muestra hasta que la muestra se convierte, ¿no es cierto?, en moléculas individuales, y estas moléculas individuales son, digamos, pasadas por un analizador que va midiendo la masa de las moléculas, o va filtrando en realidad la masa de las moléculas y va midiendo cuántas de esas moléculas están llegando con esa masa. ¿Okay? No voy a entrar en el detalle extremo, digamos, pero es una técnica que tiene la gran ventaja de que se puede unir a técnicas cromatográficas. ¿Ya? Las técnicas cromatográficas que vamos a ver más adelante en otra actividad experimental son técnicas que permiten la separación de las moléculas y que por lo tanto cuando uno las une a una espectrometría de masas, uno puede separar las moléculas e ir viendo enseguida cuál es la masa de las moléculas que se están separando. ¿Okay? Y obviamente eso es lo que es tremendamente importante y tiene mucha aplicación. ¿Okay? Entonces cuando ustedes escuchan, por ejemplo, que se hacen análisis de doping, análisis, ¿no es cierto?, de traza de los dioxanos, de todo lo que a ustedes se les ocurra, contaminantes, antibióticos, todo lo que sea analítico de ese tipo, se mide ya sea en un espectrómetro de masas unido a un cromatógrafo líquido o a un espectrómetro de masas unido a un cromatógrafo gaseoso. Esas técnicas las vamos a ver un poquito más adelante como técnicas cromatográficas, y es lo que permite, ¿no es cierto?, hacer análisis de súper ultra traza en cantidades muy pequeñitas. Bueno, hay equipos de todos los tipos que permiten hacer diferentes tipos de experimentos dentro de las masas. Uno puede filtrar una masa, romperla, volver a medir los fragmentos y cosas así. En bioquímica se usan formas de masas que permiten medir masas de moléculas muchísimo más grandes que las normales, macromoléculas, y que además también permiten medir masas sobre sustancias sólidas, por ejemplo, y no solamente sobre sustancias en solución. ¿Okay? Y ese tipo de técnicas, ¿no es cierto?, también se pueden utilizar. Aquí en el laboratorio tenemos un espectrómetro de masas que está unido a un cromatógrafo líquido. Lo muestro ahora. Ese es un cromatógrafo, de hecho se parece al azulito que está abajo. Ahí está el espectrómetro de masas, y para allá está el cromatógrafo líquido, que es todas esas cajitas que están ahí una al lado de la otra. ¿Okay? Entonces, en esos equipos ustedes pueden inyectar una muestra, una sustancia, y el cromatógrafo los separa en una columna especial, y luego el espectrómetro de masas les va mostrando las masas que están llegando al equipo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen estoy midiendo cafeína en té, entonces yo le puedo decir al espectrómetro de masas
que solamente busque masas que coinciden con la masa de la cafeína y que ignore todas las demás masas. Entonces, él va a estar así como caballito, mirando solamente eso. Entonces me va a mostrar un gráfico que dice no está llegando nada, no está llegando nada, no está llegando nada, y de repente va a decir, ah, mira, está llegando, ahora están llegando, y ahora dejaron de llegar. Entonces, ese pic, que es un pic cromatográfico, va a tener una proporción que va a ser, ¿no es cierto?, proporcional a la cantidad. Entonces yo me puedo hacer una curva de calibración, puedo hacer cálculos y puedo saber la cantidad de cafeína que tiene una muestra que yo inyecté, por ejemplo. Y eso es lo que se hace para medir, por ejemplo, sustancias prohibidas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Lo que a ustedes se les ocurra se puede medir en este tipo de equipo. ¿Ya? Y creo que hasta ahí no me llegaba. Así después viene el cuestionario. Esto yo se los voy a subir durante el día, aunque yo sé que no me van a pescar hasta después de la prueba, así que yo creo que se los voy a subir de todas maneras, pero vamos a dejar la próxima semana para que hagan esta parte puedan ver los videos con tranquilidad post prueba y puedan responder el cuestionario. ¿Ok? ¿Tienen dudas? ¿Están ahí todavía, no? Sí, profe. ¿Sí? Yo no tengo dudas. ¿No? Eso, chicos. Eso es lo que les puedo mostrar. Como les digo, las técnicas que se utilizan hoy en día permiten que la ciencia avance muy rápido. Antiguamente, para poder saber si algo tenía un carbonilo, había que hacer reacciones químicas y ver si cambiaba el color o no cambiaba el color. Y con eso uno decía, ah, tiene un carbonilo. Y ahora lo metes en un infrarrojo y tú puedes estar 100% seguro si tiene o no tiene carbonilo, qué tipo, si tiene más de uno. Y no solamente ese grupo funcional, sino que varios grupos funcionales, etc. ¿Okay? Son técnicas súper sensibles, se requieren cantidades normalmente muy pequeñitas para hacer las mediciones, y por lo tanto eso también permitió que se pudieran aislar, por ejemplo, productos naturales que estaban en cantidades menores de las normales. Ese tipo de cosas se fue permitiendo con estas técnicas mucho más sofisticadas, ¿no es cierto? Pero que son las técnicas que ustedes van a encontrar en los laboratorios de hoy en día. ¿Okay? Ya nadie les va a hacer medir un punto de fusión en un tubo de til. ¿Okay? Eso es solamente, digamos, tiene una razón docente de poder mostrar el efecto, digamos. Pero no es la forma en la que se hacen esas mediciones hoy en día. ¿Okay? Ya, chicos, si no hay dudas, lo dejamos hasta acá y nos vemos el mañana. ¿Vale? Vale, profe. Bueno, Ya, profe. chicos, que estén bien, que tengan buena tarde. Usted igual, Chao, profe. igual. Profe. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien.